canal de YouTube. Así que dejamos a todos invitados para que puedan también escribirnos en nuestro chat y realizar preguntas también para la ponencia de este día. Así que ahora voy a dejar a la Mien Carolina para que nos presente su video y su primera presentación. Adelante, la Mien Carolina. Felei, Mari Compulamien, Chalim Poyeguna Inmun, Ayukelen Inche, Fachi Ngatam Kaunmeu, Manyum Kelem Tufachi Mangelogun, Carolina Curruf Piñén, Poblete Galvez Meotripan, Quimelfe, de formación inicial Educación Física, actualmente profesora en la carrera de Pedagogía Intercultural, Pedagogía Básica Intercultural en contexto mapuche. Y bueno, voy a compartir este Kimun que he venido desarrollando durante estos últimos 20 años, diría yo la mitad de mi vida. Y bueno, primero que todo, el agradecer la posibilidad de que podamos hablar desde la infancia. Desde este espacio que es tan importante, en el que siempre hemos transitado, ya todos los que estamos aquí ya hemos transitado por la infancia, nos volvemos a encontrar con la infancia también cuando tenemos hijos, hijas, si somos profesores, profesoras, volvemos otra vez a entrar en ese círculo. Es un círculo constante y que muchas veces no se considera con el nivel, la importancia, la relevancia que eso tiene, ¿no? Y llegamos a la adultez y volvemos a mirar hacia atrás y decimos cuánto podría haber hecho, cuánto podrían haber hecho conmigo también, y está siempre en la reflexión. Entonces, si estamos en este Nutam Kagun, lo primero decir que incentivar a que realmente tengamos este Nutam Kagun. Yo voy a intentar ser bien sintética para plantear un poco el foco del Nutam. Y luego ojalá que vayamos compartiendo saberes entre todos. Voy a contar un poco cómo yo he visto, cómo yo miro también desde mi experiencia el rol del Aucantún, ¿ya? Del juego mapuche, y cómo me gustaría que lo conversáramos, cómo dialogáramos. Entonces, lo primero es mostrarle alguna información de base para que tengamos un contexto de conversación. A ver si me resulta bien esto. Ahí. Ya. Esa primera imagen que ustedes ven, ¿la ven, cierto? Ay, Felei. Felei. Esa primera imagen corresponde al juego del Inao o Inao, y esto está pasando en Reigolil, por ahí por Curarrehue, la comuna de Curarrehue, bien arriba en la cordillera. Vaya atrás se ve un poco el Ñipiré por ahí. Y es muy bonita esta imagen porque son dos pitimalén que están ahí jugando y ellas están aprendiendo, ¿no? Y a mí me impresionó mucho cuando yo enseñé este juego ahí en esta escuela. Fue un proyecto de algunos años atrás, como por ahí por el 2015 parece, en compañía con otro lamien, con un lamien ahí que también desarrolla la temática del juego mapuche en Curarrehue, porque los juegos mapuche fueron recibidos con mucha alegría, mucho entusiasmo, no los conocían, y pareciera que siempre hubiesen jugado, ¿no? Demostraron gran habilidad, sobre todo las Pichisomo, ¿no? Las Pitimalén. Así que inicio esta primera imagen con esa reflexión de lo importante y lo bonito que es encontrarse con este Kimun, un poquito olvidado, un poquito dejado de lado, y donde el Palín ha reemplazado mucho el espacio único de este debate y de esta conversación que podríamos dar. No olvidemos que es importante considerar que a nivel mundial, ¿cierto? A nivel del planeta, los derechos de la infancia son algo que está súper declarado.
todos los gobiernos, las políticas, hablan de esto, ¿no? Se enfocan a veces en este tipo de cosas y cuando hablamos de la infancia se nos olvida, lo vemos como teoría, ¿no? Los derechos de la infancia tienen 4 pilares fundamentales: la no discriminación, la vida, la supervivencia y el desarrollo de los pichiches, la participación, la capacidad que tienen de participar y el espacio que le damos para participar, y todo aquello que tenga que ver con un interés superior. Es decir, que permitamos que los pichiches se desarrollen y que conozcan la vida en su amplio esplendor para desarrollarse y para ser quienes ellos quieran ser. Y las principales acciones a las que estamos convocados todas las personas, dada esta gran declaración en la que muchas personas están de acuerdo, tiene que ver con acciones concentradas en el cuidado integral. Ya no solamente el cuidado en torno a que, por ejemplo, se reciba una educación de acceso y de calidad, como ahí se señala, sino que también tenga que ver con preguntarnos si esa educación que están recibiendo realmente está sirviéndole a esos pichiches que están en ese contexto. Y yo creo que es una de las grandes preguntas que uno puede hacerse a nivel de educación chilena, si efectivamente la educación está siendo pertinente territorialmente. También está el tema, ¿cierto?, de la protección del entorno familiar, que no es solo que la familia se preocupe o de preocuparse que los pichiches tienen un ambiente familiar seguro, sino las posibilidades que tienen esas mismas familias. Y de repente lo más relevante, ¿no?, a lo que está más al alcance de nuestra mano, ya que estamos aquí, ¿cierto?, en este NOTAM que tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con el proceso, ¿no?, con ese vivir, con encontrarse en la educación con el juego, ¿ya?, con el aucantún. Un proceso que, como cualquier proceso educativo, requiere de estos 3 elementos centrales, y que tiene que ver con la curiosidad. Quien no tiene curiosidad difícilmente va a aprender. La creatividad, ¿cierto? Nos damos cuenta cuando alguien aprende y disfruta de ese proceso, cuando es capaz de crear, cuando uno, no cuando le reproducen o no le repiten lo que uno le está diciendo, sino que cuando crea algo nuevo, ahí uno se da cuenta, sí, está aprendiendo, está dimensionando esto que estamos, esto que estamos enseñando, y el respetar, ¿no?, el momento del curso de vida. Estos 3 elementos que son fundamentales desde mi punto de vista del proceso educativo son elementos que no pueden quedar separados de esta experiencia del aucantún, del jugar. ¿A qué nos referimos con curso de vida? El curso de vida uno, bueno, puede entenderlo, ¿no?, desde que nace hasta que muere, ¿no?, todo ese proceso. Si lo miramos desde el punto de vista de la motricidad humana, lo podemos entender de esta manera, ¿no? Los seres humanos poseemos una motricidad que se va manifestando a lo largo de la vida, desde una motricidad involuntaria, ¿cierto?, desde que somos bien pequeñas, movimientos reflejos, rudimentarios, como por ejemplo allá abajo hay un escalafón de evolutivo más o menos que puede ejemplificar lo que estoy aquí comentando. Por ejemplo, uno gatea, después de gatear corre, después de correr aprende cosas como, por ejemplo, patear al arco, y cuando uno envejece aprende a caminar con bastón. Entonces, la motricidad la motricidad humana es todo accionar que nosotros poseemos desde nuestro ser corpóreo, corporal, pero que no solo es cuerpo, que no solo es físico, ¿ya? Y aquí ya empiezo yo a hacerle un guiño a la concepción, a la idea que tenemos en el Mapuche Kimun, en el Mapun Kimun, acerca de lo que es el equilibrio de la persona, ¿no?, el del Kumefelén, el cual posee 4 elementos centrales. Yo creo que muchos de ustedes lo manejan, ¿cierto? Y si uno habla de motricidad humana, uno no solo está hablando también del calul, ¿cierto?, sino que también está hablando del raquisuam, del puyi, del piuque, que son los otros elementos que constituyen el equilibrio de la persona en términos del Kumefelén, del bienestar, y que nosotros podemos asemejarlo o entenderlo en este otro kimun, ¿cierto?, que es el kimun de la concepción de la motricidad humana y de los derechos también de la infancia. Nuestra corporeidad en acción, o acción con sentido, es lo que nosotros vemos cuando los pichiches están jugando, ¿ya?
yo esto es algo que me gustaría que lo pensáramos y que lo fuéramos conversando, ¿no? Si realmente lo sentimos así. El sentido del encuentro con otras personas, la vivencia que uno mismo tiene al jugar, cuánto uno se siente desafiado y convocado, convocada a resolver esas tareas motrices que te encausa el juego, ¿no? El aucantún, cómo tu corporeidad se desafía. Y es que estos son los desafíos, los grandes desafíos de la motricidad humana en el ámbito infantil, ¿no? El hecho de generar no solo movimiento, no solo sudor, no solo cansancio, no solo diversión, sino que la capacidad también de crear y potenciar esa capacidad creativa. Y cuando digo potenciar esa capacidad creativa, no solamente implica que haya un producto, ¿no? Si uno lo mira como en términos bien analíticos, de creo y creo una cosa, sino que cómo uno se recrea a sí mismo. Y hago una separación del prefijo re y crea, ¿no? Se recrea, se vuelve a crear, ya como una concepción diferente de vida, ¿no? Del hacer las cosas. Varios autores en términos de la motricidad humana señalan que el juego, la acción de la lúdica, están concentradas en funciones. O sea, ¿para qué el juego? Y estas son definiciones de corrientes de pensamiento bien integrales y que yo me gusta elegirlas, porque cuando uno analiza el pensamiento mapuche, la filosofía mapuche, el Tain Kimun, ¿no? La epistemología mapuche, uno puede hacerla dialogar muy fácilmente con esta teoría de las ciencias de la motricidad humana. No así con otras definiciones más clásicas, occidentales, tradicionales, de lo que es juego, de lo que es deporte, de lo que es actividad física, que tienden a mirar al ser humano solo desde la carne, no solo desde lo físico, y por ahí de repente esbozan algo de lo psicológico, pero olvidan otros elementos de la persona que dentro del Mapuche Kimun nosotros sabemos que se considera. Entonces, el jugar tiene muchas funciones, tiene muchos roles en la vida. Uno de ellos es la función personal, ¿ya? Que tiene que ver con conocerse a sí mismo. Yo imagino y pienso desde el Kimel Tugun, ¿no? Pienso en esto del Inatu Sungun, ¿no? Conocer sus raíces, conocer el origen, quién uno es, conocer su Tugun, su Kupalme, y eso ahí también ahí va la función social, ¿no? Cómo me relaciono con mi entorno, con mi familia, con los niños y niñas en la escuela en la que yo me desenvuelvo. ¿Son solo compañeros y compañeras del lugar, de la escuela, o conozco sus familias, conozco su historia? En la escuela a mí me permiten generar espacios y espacios de la lúdica o espacios para jugar, para conocernos entre nosotros, entre nosotras. Esas son cosas que uno se podría preguntar si quiere analizar bien profundamente esto de la infancia y el juego. También esta misma corriente del pensamiento habla de que hay una función productiva, ¿no? Que tiene que ver con esto que se crea, ¿no? Que es lo que yo venía diciendo. Y cuando digo crear, por ejemplo, si hablamos en términos de un deporte, cualquiera sea, ese deporte implica crear siempre. ¿Crear qué cosa? Soluciones, ¿ya? Porque aunque fuese un deporte muy tradicional, como por ejemplo el fútbol, que tiene reglas, normas, tácticas y estrategias de juego, que la hemos visto todo, ¿cierto? Siempre hay que crear, siempre hay que inventar algo, hay que resolver algo. Y lo que hay detrás de este deporte, por ejemplo el juego, lo que hay detrás en sí, en la sociedad occidental, en la misma sociedad chilena, tiene un fuerte componente competitivo, por ejemplo, y uno puede identificar eso. Entonces, es muy común ir transmitiendo este tipo de mensajes, ¿no? De la competitividad. Entonces, cuando uno hace el vuelco y hace el raciocinio acerca de las lúdicas mapuche, del aucantún, del mapuche aucantún en términos de Kimun, y lo trata de llevar al tiempo actual, hay una confrontación evidente, ¿ya? De esto de, ¿y dónde queda la competitividad?
muchas veces la competitividad, la competencia, es utilizada en la pedagogía como incentivo, ¿no? Entonces, si compiten parece que es entretenido y si no compiten parece que no es entretenido. Entonces, cuando uno empieza a conocer el Aucantún mapuche, se da cuenta que estos elementos entran en tensión, es decir, que te ponen a prueba. Yo pienso, por ejemplo, en los juegos de tablero, en los juegos de Rakiswam también, que me ha gustado mucho llamarle, como el Comican, ¿ya? O el mismo Aguarcusen. El Aguarcusen tiene varios elementos de competitividad, pero que tiene harto de Notram también, y el Comican es un juego de tablero donde se enfrentan dos fuerzas diferentes, una ficha que puede comerse todas las piezas y 12 piezas que no pueden comerse a la otra gran pieza, y ahí empieza un conflicto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad de conocer el juego mapuche, nos vamos dando cuenta de que desestabiliza los aspectos más tradicionales del juego. Fusiones expresivas, por cierto, hay sentimientos, hay ideas, hay lenguaje verbal, lenguaje no verbal, tan importante de considerar y de pensar, ¿no? Y de observar en los pichiches cuando juegan. También está la función expresiva, ¿no? Impresiva, perdón, esta función de capacidad de expresar. Ya cuando hablamos de esto del Comefelén, ¿no? El Puyi, ¿cuál sería la misión, ¿no? ¿Cuál sería la aspiración? Lif Piuke, Cheñaimi, uno dice, ¿no? Para que la persona sea de sentimientos buenos. Entonces uno puede, si uno mira las funciones que se han determinado en motricidad mano, uno dice, bueno, aquí hay elementos bastante confluyentes con el mapuche Kimun. También se habla de que el juego tiene funciones exploratorias, ¿cierto? Ya he estado comentando de esto, del indagar, de conocer su ambiente. Por ejemplo, el conocer el litrofilmonien, hay juegos mapuche muy relacionados con eso, ¿no? Con conocer el litrofilmonien, con comprenderlo. La función comparativa, ¿no? El saber y comprender que hay diferencias. Volviendo al mismo juego del Comican, donde se enfrentan estas dos fuerzas diferentes, que para quienes no lo conocen, yo creo que a lo mejor ya lo han visto, es bastante famoso y cada vez más, está el Pangui, ¿cierto? Como gran fuerza mayor, que se enfrenta a 12 treguas que no pueden comerse al Pangui, eso lo sabemos naturalmente, y el Pangui sí se puede comer a los treguas, ¿no? Entonces ahí hay una diferenciación evidente que está en el mundo natural. No solo eso, sino que en todos los territorios está esa diferenciación, ¿no? Ese comprender del equilibrio del litrofilmonien. Y que, por ejemplo, valores y conocimientos que uno tiene, como el momento de los brotes, cuidar los árboles cuando están en brote, no me subo a los árboles cuando estamos en Pegún, y cuando estamos en Walún, ¿qué podemos hacer? El árbol que nos entrega. Entonces hay una serie de kimun, de conceptos y de ideas que en el jugar me permiten explorar y comparar las realidades. También están las funciones adaptativas, ¿no? Por ejemplo, el cargar peso, el aprender a reconocer los límites corpóreos, aumentar la capacidad del rendimiento, o sea, conocerse cuántas posibilidades tengo yo desde mi corporeidad, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿no? Porque hay muchas labores domésticas que de repente se han perdido, ¿no? Y a veces también la migración de la gente, de los adolescentes, ¿no? Del campo a la ciudad. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hoy en día en la familia ya los jóvenes no están cortando leña, ¿no? Porque eso ya no tienen tiempo para hacerlo, no lo hacen. Y hay otros kimun también que se han ido perdiendo. Entonces, ese tipo de cosas que parecieran como bastante irrelevantes, son muy relevantes al momento de comprender las realidades en las cuales históricamente la sociedad mapuche ha tenido que ir adaptándose. Y la función de disponibilidad de sí mismo, ¿no? Saber y reconocer cuánto uno de sí mismo puede entregar, puede avanzar y puede crear. Entonces, si miran bien este esquema, esto que yo he estado contando aquí, un poco es mi trabajo, es mi investigación a lo que me he estado dedicando, y que este Nutram va a ser súper interesante porque me gustaría mucho conocer también lo que piensan ustedes acerca de eso, ¿no? Cómo se vincula el Mapun Kimun con esta acción, ¿no? Con la acción del jugar, qué es lo que no sabemos, qué es lo que nos falta reconocer.
hay muchas funciones en el jugar desde el punto de vista de la motricidad humana, y también está el Mapunkimun, ¿cierto? Que tiene, a mi parecer, estos dos aspectos del Mapunkimun, el Asye y el Comefelen, son aspectos sumamente relevantes a considerar y que se entrelazan, ¿no? En los momentos en los que uno puede enseñar, aprender o incluso explicar el mapuche aucantún. Es decir, cuando uno le preguntan, bueno, pero estos son juegos, ya, listo, pero ¿qué diferencia tienen con estos otros? Entonces uno puede tener esta capacidad también de explicarlo, y a veces creo que es lo que nos falta, explicarlos desde el Mapunkimun. Y como último, presentarles una especie de organización del aucantún mapuche. Manuel Manquilef en 1914 hizo una propuesta bien interesante acerca de una categorización más bien de los estilos y los tipos de juegos mapuche. ¿Ya? Él estaba muy centrado contextualmente, históricamente, estaba concentrado en el tema de la higiene y de la salud física, que en esa época en Chile estaba muy en boga. Se quería mucho mantener la salubridad y mantener la salud de los obreros, trabajadores. Entonces, en ese contexto, Manuel Manquilef habla de los juegos higiénicos, habla de las familias, por juego, hace una categorización bien histórica, temporal, que es bastante certera. Esto que está aquí, que es lo último que quiero presentar antes de que iniciemos nuestro NUTRAM, tiene que ver con la emergencia cultural. Yo me doy cuenta que el aucantún, el Kimun Aucantún, el mapuche Kimun Aucantún, hoy en día es una emergencia cultural, algo que nosotros estamos reconociendo y que tiene dos aristas. Por una parte, la resistencia cultural, ¿no? Es decir, no dejar escapar, no dejar ir aquellos elementos de la cultura que pueden ser transmitidos de generación en generación a través de este Kimun que es el aucantún. Y por otra parte, la memoria cultural, aquella que nos permite, por ejemplo, saber e identificar que hubo una memoria guerrera, que no es la única memoria que tiene la sociedad mapuche, y que nos entrega elementos muy interesantes desde el punto de vista de las prácticas corporales que se potenciaron en tiempos de guerra, como por ejemplo el Lucaitún, el Pilcutún, el Lefún, el Huayquitún, se me olvidaron los otros, hay muchos, ¿no? El Huayquitún, bueno, ya me voy a acordar. Pero son varias prácticas que están muy asociadas a los huaychafes, ¿no? Incluso el palín también es considerado, y la historia lo categorizó como una práctica de preparación para la guerra. Y eso es a consecuencia de cómo las crónicas lo registraron y cómo lo describieron, ¿ya? Y que se fue transmitiendo en los libros oficiales de historia, y en todas partes sale esa información. Primero que todo, que el palín es para hombres, y segundo, que es para preparar para la guerra. Sin embargo, hemos ido descubriendo, ¿cierto? El Kimun ha ido floreciendo nuevamente, y hemos ido entendiendo que el palín es una práctica cultural de interacción, ¿ya? Donde no solo era para preparar para la guerra, sino que, punto uno, hay muchos tipos de palín, hay palicantún también, y era un espacio y un momento en el que la sociedad mapuche también decidía y se desarrollaba como tal. Es una actividad altamente compleja, y por cierto que esa es la razón principal por la que se ha mantenido hasta hoy día, porque es altamente compleja e imposible de simplificar como una práctica de preparación para la guerra. Y por otra parte está la memoria cultural del mapuche Raquizuam, aquella que nos hace recordar qué es lo que aprendemos jugando juegos mapuche. Fey, a ver, ¿dónde voy? Voy para acá, voy por aquí, y ya me quedé aquí. Ya. Este es la presentación, esta fue la presentación, ¿cierto? Y me gustaría que iniciáramos. La mía, Patricia, usted no sé cómo está de mediadora, aquí no de, ¿cómo se llama? De anfitriona. Aquí nos pueda orientar, y ojalá que salgan muchas preguntas. Yo no he hablado de la lista de juegos mapuches que hay, existe más de 35, al menos yo tengo más de 35 registrados, es muchísimo.
pero ya sería mucho tiempo estar mostrándolos todos cada uno y explicándolos. Así que podemos ir también hablando de eso. Feley Lamien, muchas gracias por esa presentación. A mí por lo menos me llama mucho la atención en cómo desde lo que nosotros sabemos en nuestra escolarización, el cómo no tenemos esa conciencia de lo que somos, de que siempre se habla desde un aspecto más como de salud, digamos, que uno tiene que hacer actividad física solo para mantener el cuerpo sano, no enfermarnos, para mantenernos fuertes, pero no están de alguna manera en nuestra conciencia esas dimensiones del ser humano. Esto que usted nos comenta sobre el Cumefelén, también probablemente desde el mundo no mapuche se pueda entender de alguna manera, pero no es importante. En este mundo mapuche es muy importante, entonces qué bueno poder conocerlo, saber, para poder también comprender cómo funcionamos los mapuches. Quiero preguntarle yo, mi primera pregunta, antes de que comiencen las demás personas asistentes a consultarle a usted, más o menos como sobre qué aprendemos jugando, que fue lo último que usted menciona al momento de comentar acerca de la memoria cultural y el mapuche raquizuam en esta Ucantún, mapuche Ucantún. No sé si se entendió un poco la pregunta, profe, pero... Ley. Bueno, es una pregunta que todos y todas aquí deberíamos pensar. ¿Ya? El Kimel Tubún, que es esta forma propia de enseñar y de aprender, nos habla de muchos términos. Y cuando uno juega, uno ahí se da cuenta en forma personal, pero también en forma colectiva lo que aprende. Y desde mi punto de vista, las cosas que yo más he observado del Aucantún, del mapuche Aucantún, tienen que ver con el concepto, de la idea del ngalam, por ejemplo. Con la acción del mañón mugún, con la idea, la comprensión de la idea del ekugún, con la práctica del yamugún, con la identificación o con la apropiación del innatus un, que son conceptos y formas valorables de aprender en el Kimeltú. Por ejemplo, el juego del Quechucahue, que es un juego de tablero, que es una forma no es una disputa, pero una disputa territorial por mantener un equilibrio, ya donde se van llenando piezas en un tablero, comandado por este dado, ¿de cierto?, de 5, que es esta pirámide truncada. No sé si tengo alguna aquí. No, las dejé en la UCT, todas, a ver, Murita, no, las dejé todas en la UCT, ya, que me viene a mi casa. Ese tipo de juegos, por ejemplo, se divide en el tablero en el Melihuitran Mapu. Entonces, se posiciona a quienes juegan en un territorio. Y ese territorio tiene características. Y ese territorio tienen que intentar mantenerlo en equilibrio. Entonces, en ese tipo de juegos, empieza a generarse esta conciencia, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, ya yo voy a jugar en el territorio Picunche, o yo en el territorio Lafkenche, y yo me posiciono en eso. Entonces, yo me preocupo de mantener ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hay en la zona Picunche? ¿Qué es lo que hay en la zona Pehuenche? ¿Ya? Son cosas que uno tiene que saber. Y muchas veces también los pichiches van también entendiendo y tomando razón del territorio en el que habitan, o en el territorio que habitan sus familias, ¿ya? Que si la diferencia entre pehuenches y lafkenches, por ejemplo. Entonces,
ese tipo de cosas se van aprendiendo en juegos como ese, en el que nos van desafiando y nos van intentando desafiar el sentido del territorio. ¿Ya? El Yamugun, por ejemplo, hay algo que es muy interesante en casi todos los juegos mapuche, y es que carecemos de árbitros, alguien que nos esté sancionando en el fondo. Entonces, pasa mucho que cuando uno enseña a jugar, dice, bueno, pero ¿quién va a mandar? Nadie manda, todos mandamos. Y eso es un principio súper interesante en el Yamugun, ¿no? Porque, por ejemplo, el Linao, que es un juego de harto contacto, donde tengo que quitarla, no hay mucha regla, la verdad, muy pocas reglas. Uno cuando los deja jugar a los pichiches sin tanta regla, uno va viendo cómo se autorregulan a sí mismos. Y muchas veces uno no tiene que estar ahí detrás o poniendo una tarjeta o expulsando, ¿cierto? Normando, para que se comprenda qué es lo que cómo se logra o cómo se disfruta este juego. Otro ejemplo claro también es en el palín, la relación que hay del con. ¿Ya? Es decir, yo cuido a la persona con la que juego, que está en el otro team, ¿cierto? En el otro equipo, porque es con quien yo juego. Si esa persona sale del juego, yo también tengo que salir. Entonces, no solo hay una disputa, ¿cierto? Hay quitarle el pali, qué sé yo, también está en el comprender y aceptar que tiene que haber un respeto mutuo. Y por ahí hay muchos más códigos en el mismo palín de atender a mi con, de establecer una relación permanente, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si nosotros lo comparamos, vamos a hacer una comparación odiosa, no me gusta comparar, pero vamos a hacer una comparación odiosa con el deporte occidental. ¿Ya? Entonces uno piensa en el tercer tiempo del rugby, ¿no? Que todos toman cerveza, que ay, no sé qué, y eso es una práctica como muy valorada, ¿no? Donde hay una camaradería y están compartiendo, y fíjense que eso, que pareciera ser de los rugbyistas, eso siempre ha estado presente en las prácticas lúdicas mapuche, esto del compartir, de la comida, la conversación, es decir, el Aucantún como un espacio de desarrollo social. ¿Ya? Eso es importante. Yo muy pocas veces he visto, y porque las he visto, pero muy pocas veces he visto que la gente llegue con su guiño, juegue y se vaya. Muy pocas veces. De repente lo he visto y no cae muy bien, ¿no? En actividades que son bien institucionalizadas, como campeonatos, por ejemplo, que de repente se hacen en la escuela, y ahí uno inmediatamente se da cuenta de la tergiversación y este tema de la competitividad que yo les decía. ¿Ya? Entonces, qué importante es comprender una lúdica de la sociedad en la que viene. Y yo, por ejemplo, les quiero comentar, porque yo soy profesor de educación física, entonces, ¿de dónde vienen los deportes? Los deportes vienen de Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, en el siglo XIX, institucionalizó los juegos en ese entonces y los hizo deporte. ¿Ya? Ahí hay un personaje bien reconocido mundialmente, Pierre de Coubertin, que instaló los Juegos Olímpicos de la modernidad. Y para que hubiese Juegos Olímpicos y competía, le puso regla. El juego empezó a tener reglas. Y ahí nacieron los deportes. Fútbol, básquetbol, voleibol, todo. Y los ingleses, con su accionar de colonización, empezaron a difundir el deporte por todas partes, no porque fueran súper buenos y querían que todo el mundo supiera de deporte, sino porque ellos practicaban el deporte y donde iban y colonizaban, jugaban. Y eso fue lo mismo que pasó en Chile como en otras partes. ¿Ya? Cuando los ingleses llegaron aquí en sus barcos, por eso que en los puertos hay mucho desarrollo deportivo, hay mucha historia, los primeros clubes de fútbol, los primeros clubes de básquetbol, están en los puertos. ¿Ya? Porque ahí llegaron los ingleses y la gente empezó a mirar lo que hacían los ingleses. Entonces, cuando uno conoce la historia también de las cosas, uno va entendiendo por qué se toman decisiones en la escuela de enseñar a los niños y niñas de esa manera. Y por qué hemos perdido este kimun y por qué no lo enseñamos también en la escuela, ¿no? Porque se fijan que tenemos ahí un choque cultural donde en Chile, como hay monocultura, entonces este conocimiento, este kimun, no ha sido considerado. Sin embargo, hoy en día es posible hacer el intento y desafiar a la educación intercultural, a la educación con sentido mapuche para incorporar estos juegos. Pero hay que poner advertencia de que lo que se aprende jugando juego mapuche
puede resultar muy diferente a lo que aprenden los niños y niñas en los juegos tradicionales que siempre se han enseñado en la escuela. Y eso es lo que yo pondría atención en este asunto. Excelente, súper clarísimo, profesora. Quiero invitar a los participantes que también realicen preguntas, aprovechemos. Y tenemos ya la primera, así que la mía, Anaí Huencho. La mien de la matemática. Eso. Sí, hola, la Carolina, ¿cómo estabas? Muchas gracias por esta hermosa presentación. Lamentablemente he estado como yendo y viniendo, estoy con mi pequeñita. Sí, la vi, ahí la vi. Sí. Viene y va, y además con el computador lo quiere puro tocar, entonces jugamos y escuchamos a la vez. La mía Carolina, yo tenía una pregunta muy pensada desde antes de la presentación, porque en el contexto de la matemática hay un tipo de juego que es muy útil, extremadamente útil para cambiar ciertas lógicas de enseñanza, pero también de adquisición conceptual de ciertos elementos. Y allí hay un juego mapuche en particular que es como un 3.0 de lo que podría ser lanzar una moneda o cualquier otro de los elementos que todos nosotros conocimos al pasar por enseñanza básica o enseñanza media. Entonces, en mi búsqueda constante de posicionar a todos los elementos, no específicamente los juegos, pero entre ellos, claro que sí, los juegos también, en un contexto educativo de importancia, me he preguntado por la idea, me he preguntado e investigado, también Carolina, sabes que no logro dar, por eso te consulto a ti. Si sabes sobre la idea, la necesidad, el por qué el pueblo mapuche necesitó, bueno, es un juego, me refiero a la Huarpucel, el juego de habas, está posicionado en varios pueblos de Latinoamérica, es bastante conocido, pero Marquilef también lo posiciona, lo categoriza dentro de los juegos domésticos, pero no tiene, si lo comparamos, con el Comicam, por ejemplo, que mencionaba recién, el Comicam tiene una lógica detrás de movimiento, de qué hago, cómo me muevo, para lograr qué. Pero la Huarpucel, en este contexto del azar, que el juego se trata del azar, mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué el pueblo mapuche necesitó desarrollar juegos de azar? ¿Para qué? ¿Qué sería lo detrás? ¿Qué nos entrega? No sé si tienes conocimiento, Carolina, o si es una tarea que nos tenemos que llevar todos, porque yo creo que es de súper relevancia. Y disculpa lo focalizado, pero es que he venido tanto rato pensando y buscando esto que ya necesito ayuda, necesitamos trabajar en comunidad. Leila Mien, si esa es la convocatoria del NOTRAM Caguán, ¿cierto? Para eso estamos aquí, para conversar y ver qué es lo que sale de este NOTRAM. Primero que todo, uno tiene que comprender que el juego y la lúdica están en todas las sociedades y es una especie de práctica, ¿cierto? Estamos como practicando en la sociedad. Ahí hay un elemento. El segundo elemento es que dentro de la cultura mapuche hay muchas más funciones que las que uno conoce, como lo ñempín, machilonco, hay muchas más funciones, muchísimas. La lista es enorme, no las conocemos. Una de esas funciones poco conocidas son los Nampulcafe. El Nampulcafe eran estas personas que tenían esta gran capacidad de recorrer, no eran huerquien, sino que de viajar de un territorio a otro, más allá incluso de los límites del Gualmapu, y que cuando volvían traían esta información, eran personas como, digamos, no podían estar quietas, ¿ya? Siempre andaban para todas partes, y que de una u otra manera, en mi análisis del Aucantún también, son las personas
que permitieron mapuchizar estos juegos de otros territorios. Ahora, hay juegos mapuches y juegos mapuchizados. ¿Ya? Hay juegos que, incluso el mismo Comic-Con, es uno de los juegos, diría yo, o sea, eso está en Rapa Nui, está en Brasil, está en todas partes. Cambian los animales, pero el tablero es el mismo, una pirámide invertida, tal cual. Entonces, claro, podríamos nosotros hacer una gran tarea investigativa si es que alguien logró registrar esto. Pero yo conversando con algunos quinches, con gente mayor y tomando un poco de análisis ya del asunto, entonces yo he preguntado si los Nampulcafe, qué es lo que hacían y cuál era la función. Y me decían eso, ¿no? Que personas que tenían esta capacidad. Entonces yo creo que estos Nampulcafe viajaron a distintos territorios y se fue transmitiendo. Y también eso que se trajo se fue adaptando, se fue mapuchizando. Entonces, estas dos ideas, ¿no? Del que en todas las sociedades se repiten los patrones culturales del juego y que tienen una función de crearse como sociedad, es decir, el desafiarse, el apostar no es exclusivo de una sociedad, es de muchas sociedades. Entonces, bien podría, no tenemos por qué pensar que esa idea del comparar, del apostar, de desafiarse en torno al azar, es algo que viene, que trae los Nampulcafe o que viene de afuera. Bien puede haber surgido en la misma sociedad mapuche. Ahora, lo que sí hay, también son crónicas acerca de las consecuencias de la Huarcucén en tiempos de colonia. Como por ejemplo, la pérdida de animales, familias, de casas, por apostar, por llegar a tal entusiasmo, ¿no? De apostar ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de una época colonial, ¿no? Donde, claro, el español también tenía estas mismas otras formas de apostar. ¿Se fijan? Entonces, quizás antiguamente el azar y esa forma también de relacionarse tenía que ver con un intercambio de cosas, pero luego la cultura se fue también mezclando y fue incorporando otros elementos. Entonces, yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Va por el hecho de que en este tema hay que pensar mucho que lo mapuche es súper vivo, siempre se ha estado renovando, muchas cosas se mapuchizan y uno tiene que buscarle la utilidad y el contexto para lo cual está y se mantiene. Hoy día tenemos un contexto de resistencia de lucha y han surgido y han emergido las posibilidades de volver a jugar otro juego. Pero el Palín, por ejemplo, se mantuvo de forma muy natural hasta el día de hoy. Entonces, el Huarcucén no ha sido igual en todas las épocas. Eso es lo que quiero decir. No ha sido igual. Y lo que tenemos de registro histórico son cosas pésimas. Manquilefe es el más amoroso en decir lo del Huarcucén, pero la historia, las crónicas, hablan como un juego de perdición. Las crónicas, incluso en las diócesis de la iglesia, hablan de que demoníacas, ¿no? Así como que los llevan a la perdición. Entonces no nos podemos quedar con esa imagen. Es una época también, ¿ya? Que da cuenta de una cosa, pero en sí, el juego de la Huarcucén y esta sensación, ¿no? El jugar también requiere de emoción. Y es también, jugar también es sentimiento. Y el azar es parte también de los elementos constitutivos de la acción motriz, de la acción humana. Uno, sin curiosear, sin emoción, no aprende. Entonces, también necesita de esos elementos el ser humano. También necesita de esos elementos para poder configurarse en la vida. Es decir, que a veces se idolatra mucho la cultura mapuche como que fuésemos todos muy buenos, ¿no? Pero en lo mapuche está lo bueno y lo malo también. No lo malo como algo descartable, sino como algo que existe. Y nos damos cuenta de eso por la historia. Entonces, no sé si alimenta un poco el pensamiento o realmente cuál es la necesidad de comprender por qué el azar, ¿no? Cuando el azar, diría yo que es tan esencial en el ser humano como el jugar, como el caminar, ¿no? Es
es parte de la forma en la que el ser humano también aprende de sí mismo. De ley, Lamien, me encantó esa última explicación. Yo también tenía una duda similar, no tan elaborada como la profesora Anaí, pero sí también me surgía eso y me parece súper bueno que haya recalcado sobre todo esto de la emocionalidad que esté presente también en los juegos y en el aprendizaje humano. Eh, Creo que también habrán otras personas que quisieran consultar, preguntar, aprovechar el momento. Así es que está Aportar algo, si algo que no sabemos, también, contribuir. si les ha gustado este ciclo de Ngotamkawun, está el chat o pueden levantar su manito y les dejamos la posibilidad de preguntar. Tenemos también compañeros de la Unión conectados, otros también que he podido ver sus nombres también en los otros ciclos de Ngotamkawun. Y también quiero aprovechar el momento mientras estén elaborando su pregunta. Si es que existe alguna persona que no se haya inscrito, que haya podido entrar de otra forma, digamos, a través del Meet, que nos deje su correo electrónico en el chat para poder después enviar el certificado de participación. No se preocupe, también ahí entendemos perfectamente. Quizás preguntar quiénes han jugado juegos mapuche, Sí, cuál es su experiencia, cómo lo piensan, qué sintieron, qué aprendieron, qué dudas tienen acerca de alguna experiencia práctica, quizás que hayan tenido. claro. Sí, bueno, yo en mi caso, alguna vez creo haberle comentado, la primera vez que juego un juego mapuche, fue por invitación de mis compañeros y estaban realizando el juego INAO y no tenía idea realmente de qué reglamento tenía. Porque claro, como usted dice, nosotros tenemos este concepto instalado en nuestra mente de que todo tiene que ser normado, tiene que ser de una estructura y uno no se puede salir de eso. Pero finalmente me comentan que juegue nomás, que juegue y bueno, como me saliera, dije yo, y fue muy entretenido. El jugar en equipo, eso fue lo que más me quedó en la memoria, así que espero que por aquí estén escuchando también mis lamienes para que a ver si es que podemos reunirnos a jugar de nuevo. Tenemos harto espacio en la universidad para eso. Sí, justo este semestre tenemos la asignatura ahí de juego mapuche y podemos invitarles a jugar los jueves en la mañana, ¿no? Ahí en las canchas de la UCT vamos a empezar vamos a hacer varios juegos y sería genial que nos acompañaran. Muchas gracias, Lamien. Yo por lo menos me inscribo desde ya. No sé si habrá alguna consulta, alguna pregunta, y si no, también los quiero invitar a que nos escriban. Tenemos correo electrónico, tenemos redes sociales, vamos a publicar este video también en YouTube. Pueden escribirnos también las preguntas que les surjan cuando puedan ver bien de nuevo el video. Y podemos tratar de responderlo también mediante las mismas redes sociales o respondiendo algún correo. Así es que también vemos que ha pasado el tiempo, hemos estado ya una hora acá y también comprendemos, también Carolina, que usted
también tiene otro sumú. Nos ha compartido recién también un video de YouTube, así es que... Sí, ahí les voy a dejar ese trabajo que hicimos el 2017, fue un fondar que hicimos aquí en Padre Las Casas, enseñando juego mapuche en 4 escuelas, y hay una síntesis también ahí, y, donde los pichichis también expresan y comentan qué es lo que aprendieron, y así que está bien bonito para quienes quieran seguir comprendiendo las posibilidades de aprender desde el mapuche Kimonaucantún. Así que a quien le interesa pueden ver ese YouTube que está bien hecho por nuestro Lamien Guayquil, ¿ya? El rapé, que también es audiovisual y participó del equipo, y él hizo ese bonito video. Qué bueno, lo vamos a compartir también entonces con nuestros compañeros de la carrera, también con nuestros compañeros de educación básica y todas las personas que quieran, por supuesto, verlo, lo vamos a tener en nuestras redes sociales. Lo otro que quisiera comentarles que todavía nos queda un ciclo de Encontramcabún. Este lo va a dar el Lamien Cristian Antimilla. Vamos a terminar ese primer ciclo y luego comienza nuestro congreso que estamos preparando, en que también esperamos que puedan participar a través de nuestras redes sociales. Así es que eso, Lamien Carolina, muchas gracias de nuevo por ayudarnos con su participación, por entregarnos también parte de su kimón. Y eso, muchas gracias, Chaltumay. Y gracias a todos también por participar. Feliz, Lamien, agradecidos también de la presencia y de la escucha también. Ahí me pueden escribir si alguien se motiva y alguien quiere seguir trabajando. Lamien Anaí, podríamos hacer una alianza ahí, matemática, educación física, desde otra perspectiva, y sería genial. Así que Lamien, siempre a creer. Antes de que se retire, acaba de llegar la primera pregunta. Hay un Lamien, Daniel Pinda, dice Mari Pulamien, Daniel Pinda Piñenta Inche, Quiñeramtun Nientafá. ¿Dónde se puede encontrar o acceder a esa lista de 30 juegos mapuche? Eso pregunta Lamien Daniel. A ver, hay un compilado en la descripción de los juegos a principios del siglo XX por Manuel Manquilef. Está en las redes. Está en las redes, tú pones Manuel Manquilef y se descarga el documento de la Biblioteca Nacional. Los otros juegos están dispersos en unos artículos de recopilación, en otros libros más pequeños que no están en la web, que son trabajos de investigación también, de investigación etnográfica, pero yo creo que para partir es bueno mirar ese compilado de Manquilef, aunque yo advierto el contexto en el que están descritos es otro, es muy diferente al que estamos viviendo hoy día, pero es un buen comienzo. Y si quieren me pueden escribir también, les puedo pasar mis materiales también, mis escritos con respecto a este tema. Yo tengo una gráfica de los tipos de juegos que he ido investigando y la categorización que le he dado en el contexto actual, ya que también eso les puede servir. Feliz bien. Muchas gracias por todo de nuevo. Ahí otra manito. La Lamien Lilian Leighton. Sí, yo no conozco esa Lamien. Mari ñaña. Mari ñaña, chacuifi. Mari ñañita. Oh, qué bello. Pucha, lamentablemente me conecté tarde porque me traspapelé. Pensé que era ayer. Y ayer yo dije, ay, me lo perdí. Y bueno, alcancé a escuchar algo, pero me alegra mucho que se estén dando estas instancias, que la carrera esté propiciando estos espacios y que estén llevando a gente que se ha tenido una trayectoria bien amplia, como lo es la ñaña Carolina aquí, que mis felicidades siempre por todo el trabajo que ha hecho y la voluntad también de compartir toda esta sabiduría que ha construido con nosotros. O sea, yo encuentro que
no sé, lo mejor que se puede dar en estos momentos, y también la facilidad de que esto está a un clic, de que ya no es necesario de pronto moverse de un lugar a otro, que eso igual nos limita bastante las posibilidades de participar en este tipo de encuentros. De pronto los tiempos no están, son muy acotados, entonces que se presenten estas instancias y podemos escuchar el trabajo que realiza la ñaña, que es un trabajo que tampoco realiza sola, lo realiza con más personas que también tienen los mismos principios afín, entonces considero que es una, un momento para aprender bastante destacable, por decirlo de alguna manera. Dale, ñaña. Chao, tu Mai. Qué bonito ver que te ha crecido tu calonco, lo tenés largo. Sí. Nos conocemos hace mucho tiempo con la Lili. Mucho tiempo. Sí. En los tiempos en los que todavía a las mujeres nos decían que no se puede jugar palín. Ah, sí. En esos tiempos. Esos tiempos pasados. También Carolina, sobre todo por eso, ¿cómo ha sido esa problemática de alguna forma? De que las mujeres no podemos jugar palín. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cómo cambia la situación? Es tan larga la historia, pero yo creo que pasa lo siguiente, que la sociedad mapuche tiene que reconocer su propio patriarcado. Yo creo que todas las sociedades tienen patriarcado y los patriarcados también van colonizando. Los patriarcados también llegaron acá de otros lados, otros estilos, otras formas, y se mixturaron con los presentes. Hay quienes aún no comparten esta visión. Yo creo que sí, porque tal cual el juego, por ejemplo, se encuentra en todas las culturas, yo pienso que esta relación, ¿no? esta forma de relacionarnos entre los distintos géneros, siempre ha traído aparejado una disputa. ¿Ya? Feley la mía Teresa, Añom Kelempe o Cayal. Hemos tenido siempre esta disyuntiva, entonces cuando uno escucha las narraciones antiguas del rapto, por ejemplo, o cuando escucha a sus abuelas decir que le pelaban los talones para que no se arrancaran, bla, 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 entonces uno dice, bueno, ¿eso de dónde viene? ¿Ya? Entonces, yo creo que sin duda que aquí hubo un patriarcado, sigue habiendo uno, se ha ido mezclando esta idea, este rol también, esta significancia de lo que es ser mujer, ser hombre. Hoy día ser mujer mapuche es muy distinto a el ser mujer mapuche para mi abuela, por ejemplo. Muy diferente, es abismante la diferencia. Y hoy día hay muchas mujeres empoderadas, tenemos una presidenta en la Convención Constitucional, lo queramos, nos guste o no nos guste, es una mujer mapuche. Hemos llegado muy lejos. Entonces, ¿qué más decir? ¿No? Las mujeres estamos posicionadas y también nos vamos reconstruyendo, también nos vamos construyendo entre nosotras y qué mejor ejemplo, qué mejor parodia el de las ñañas cultivando, cortando leña, y si hago todo eso, ¿por qué no puedo jugar palín? Siendo que siempre la explicación ha sido biológica. ¿Ya? Y aquí esta es una de las razones más interesantes. No solo la iglesia es responsable de hacernos pensar que las mujeres no podemos jugar palín por un tema pecaminoso, que por eso las encerraban. De eso hay crónica, no lo digo yo, hay crónica escrita de eso, mujeres jugando palín encerradas en los conventos por ser por instar la lascivia, ¿no? Sino que también las mujeres crean, y la mujer también transmite Kimun. Entonces, todos esos elementos, que es mucho más complejo quizás de explicar, siempre nos han acompañado. Entonces, por ejemplo, las mujeres mapuche, aunque no lo reconozcamos tanto o no se vea tanto, las mujeres somos las que hemos logrado innovar y levantar mayor diversidad de Kimun en nuestra propia sociedad. Yo siento que las mujeres rápidamente se han ido adaptando. Cuando tuvimos periodos de guerra, ¿cierto? Mujeres también fueron a la guerra las mujeres, y las mujeres que se quedaron se configuraron de otra forma también generaron alianzas, y cuando finalmente se incorporó, la clásica, ¿cierto? La pacificación, que nunca fue pacificación, y Chile se hizo Chile, las mujeres mapuches salieron a trabajar.
Y entonces la nana mapuche tomó un rol, ¿no? Que uno puede decir es súper triste esa historia, pero tomó protagonismo también. Y yo lo digo porque vengo de abuelas y tías, nanas, que fueron del campo a la ciudad. Por eso que yo nací en la ciudad, ¿no? Entonces yo conozco esa historia de las mujeres que se han reconfigurado también y a pesar de eso han mantenido el kimun, a pesar de eso, y lo han transmitido. Y son las principales incentivadoras de las nuevas generaciones. Las abuelas incentivan a sus nietos, porque muchas veces esas abuelas no transmitieron el kimun a sus hijos e hijas, que son nuestros madres, padres. Pero los nietos sí estamos ahora en esta otra función, ¿se fijan? Entonces es bonito también entenderse como mujer mapuche así, ya que somos empoderadas, que tenemos esta capacidad de siempre mantener y reinventar, y el Huaychán, ¿no? Como dicen, el Huaychán no solo se lleva en la guerra, sino que también se lleva en la disputa, ¿ya? En la disputa de los poderes en la sociedad. Y yo creo que las mujeres estamos súper empoderadas. Así que, por eso que ahora hay mucha Lamien Palife. En Santiago hay 6 equipos constituidos. En Osorno 10 años jugando palín. En Curarrehue, en Panguipulli se levantó otro equipo. En Concepción, en Hualpén hay otro equipo de Somopalife. Y así podría yo contarles un montón de cosas más acerca de la Somopalife para otro Nutramca, pero que ahora es cotidiano, digamos, lo apropiamos. Qué bueno saber de que se han levantado estas agrupaciones de Somopalife. Ojalá en alguna oportunidad me puedan invitar por ahí. Hay que levantar uno en Temuco, que en Temuco están muy débiles. No, como que no quieren, todavía tienen ese temor. Sí, también. Así que por acá yo estoy disponible para aprender y en una de esas soy buena. Eso, y en los CT vamos a tener que levantar ahí un Somopalicanto. Eso. Sí, bueno, y en este ratito que también hemos estado continuando con este conversatorio, nos han estado saludando en el chat, la Lamien Isabel Francisca, dice Lemoria con Pulamien, Inchemulen Puerto Saavedra, Guavía. Y Lamien Juan Bautista Pichilen Linco, Chal Tupulamien, Cumezumun, saludos desde Negrete, Guavía. Así es que Lemoria, Pulamien. Bueno, no queremos tampoco abusar Lamien de su tiempo, así que de nuevo muchas gracias y por supuesto vamos a esperar de que también estos Nutramcabún por parte de esta carrera continúen, de que este mismo proyecto Pepilcabún pueda replicarse tal vez el próximo año, y podamos también relevar este y otros temas también que necesitamos. Me gustó mucho lo que usted acaba de decir sobre la emergencia mapuche. En este minuto yo creo que el conocimiento mapuche está en una emergencia de alguna forma y tenemos que, como estudiantes, profesores, futuros profesores, tenemos también aquí a la Lamien Lili, que ella también es profesora, así que todos tenemos este rol, esta misión de relevar lo nuestro. Así que salto a todos también por participar, por ser fieles a nuestro a nuestro ciclo de Nutramcabún. Felei Pulamien. Felei Pulamien. Como Felei Comen Memoria com Tamipuche. Memoria, ñañita.